Crees solo en la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Cuando estás completamente solo, escucharás un sonido suave y espeluznante. Cuando dejes de escucharlo, sabrás que eso te habrá encontrado. Historias espeluznantes. De ultratumba. Fantasmas. Extraterrestres. Asesinos. Misterio. Aquí te presentaremos relatos de horror. Para hacerte sentir todo el Terror, letra por letra. Hoy hablaremos de un hombre con una faceta totalmente oscura y malévola, donde la aberración y la brutalidad iban tomadas de la mano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror Letra por Letra, en donde abarcaremos temas muy interesantes sobre terror, cosas inexplicables y asesinatos alarmantes. Hoy en esta noche únicamente estoy acompañado de Darien, quienes daremos nuestra opinión sobre estos casos. ¿Qué tal, Darien? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches ahí en casa. Sí. Como mencionaste, estamos nada más nosotros dos aquí al frente. Y Dalí ahorita se encuentra tras bambalinas porque está un poquito enfermita, pero aquí nos está apoyando en producción, en grabación y de todo. Dice que les manda saludos. Por eso ya saben que si me ven volteando para allá es porque ahora estoy viendo a Idalí, nuestra productora de hoy. Y también queremos invitarlos, antes de comenzar con nuestro tema, pues a que nos den like, a que comenten en nuestros videos de YouTube, nos sigan, se suscriban, síganos en todas nuestras redes sociales como Terror Letra por Letra. Si tienen algún tema en especial que quieren que nosotros toquemos, y agradecemos a las personas que nos han comentado en el video pasado, en el antepasado, que nos comentaron ahí sobre los aliens y todo esto. Valoramos mucho sus comentarios, muchas gracias a todos. También si quieren que les mandemos saludos ahí, anoten, mándenos saludos, sí. Ya aquí les mandamos los saludos a todas las personas. Que el saludo a la abuelita, a la tía, a la amiga, al novio, a todo. Y recomiéndenos con todas las personas y que se encuentren en la calle, donde sea. Recomiéndenos que nos sigan, se suscriban a nuestro canal de YouTube y comenten aquí abajo de aquí del canal, de aquí del video. Coméntenos y reproduzcan todos nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos. Y ahora sí, vamos a dar inicio con este tema muy interesante, y es que vamos a hablar sobre uno de los asesinos. Yo creo que en lo particular y en lo personal es uno de los asesinos más aberrantes de los Estados Unidos para mí, y sobre todo que se ha hecho muy famoso hoy en día. Y es que hablaremos de quién, Darien. De Jeffrey Dahmer. Y precisamente lo que comentas, yo considero que es el más sádico hasta este momento del que hemos hablado en este programa. La verdad, o sea, yo cuando estaba investigando y estaba leyendo todo lo que hacía, o sea, yo que no me asusto tan fácilmente, yo estaba así de, ¿cómo es posible? O sea, no. Y pues les advertimos que tal vez cosas que escuchen puede herir susceptibilidades, entonces... No, y aparte este tema lo hacemos pues con la opinión de saber que la perspectiva de Jeffrey, lo que hizo, ¿no? Pero no lo hacemos para que se haga en casa o que se realicen actos así, sobre todo. No, para nada. Pero pues bueno, vamos a dar inicio con este programa y vamos a arrancar de quién fue Jeffrey Dahmer. Su nombre de pila fue Jeffrey Lionel Dahmer, que nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Él fue apodado el caníbal de la Milwaukee. En Estados Unidos. El primero de dos hijos del matrimonio de Joyce, una instructora de máquinas de teletipo, y Lionel Herbert Dahmer, un estudiante de química de la Universidad de Marquette y más tarde químico investigador. Lionel Dahmer era de ascendencia alemana y galesa, y la mamá, Joyce Dahmer, era de ascendencia noruega e irlandesa. Y es que vamos a entrar a la vida de Jeffrey en su niñez, y es que algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión, discutidora con su marido y sus vecinos. Sí, como que la figura materna, en este caso su mamá, era como que la que era un poco conflictiva. También dicen que tenía ansiedad, tenía depresión, y pues eso les causaba problemas en la familia, ¿no? Y sí, o sea, mencionan que su infancia, su niñez fue pues normal.
De la mamá. No, o sea, de Jeffrey Dahmer. De Jeffrey. De Jeffrey Dahmer, o sea, porque nosotros conocemos, por lo general, siempre les platicamos, cuando hablamos de asesinos o de psicópatas, de que tuvieron una infancia difícil, maltrato, abuso. Fíjate que yo siento que sí la tuvo difícil Jeffrey por el simple hecho de estar solo. Muchas veces el tener golpes en la familia o maltratos o algún tipo de trauma en cierto aspecto no significa que también desencadene tanto ser un asesino. También puede ser que la soledad haya sido un factor muy importante en la vida de Jeffrey, porque pues no estaba su mamá, porque su mamá todo el tiempo, por lo regular, que ahorita voy a hablar de esto, la mamá siempre lo dejaba solo y siempre estaba como tipo drogada. Entonces algo que también ahorita más adelante vamos a platicar es de que, y un dato interesante, es de que la mamá tomaba ciertos medicamentos para dormir y era como tipo hipocondriaca. Es que aparte, era hipocondriaca. Antes de tener a Jeffrey. Entonces, durante el embarazo de Jeffrey, ella seguía tomando estos medicamentos sin ser monitoreada por un médico especialista de la salud. Quizás algunos especialistas se percatan o comentan que esto tuvo mucho que ver al momento de que Jeffrey también realizó todos estos actos, pero más adelante platicaremos. Inclusive hubo una ocasión en que mencionan que la mamá de Jeffrey intentó pues quitarse la vida con medicamentos. Fíjate, cuando Dahmer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Lionel, del papá, le mantenían lejos de la casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en la casa, su mujer hipocondriaca y con depresión exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la casa. Además, se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con meprobamato. Sí, dicen que se la pasaba acostada, o sea, no se levantaba casi para nada. Y esto pues obviamente era un problema tanto para Jeffrey como para el papá de Jeffrey, ¿no? Porque pues se cansaban de que la mamá siempre estuviera enferma o no saben si fingía o de verdad estaba enferma, porque también se inventaba enfermedades cada vez. Y es que aparte de que Jeffrey cuando empezó a ir a la escuela empezó a ser un niño un poco pues apartado de los otros niños que estaban ahí. Incluso la maestra del salón empezó a notar que en Jeffrey había cierto alejamiento, se apartaba sobre los demás niños. Y además dicen que también aparte de que se apartaba de los demás niños, o sea, era muy serio, casi no le hablaba a ninguno. Eso cuando recién estaba en la escuela, cuando era muy pequeño. Que después ahorita les platicamos lo demás, pero sí como que cambia un poco cómo era Jeffrey en la escuela. Y es que sabes de que poco antes de su 10º cumpleaños él fue operado de una hernia. Entonces creo que fue por los testículos. Sí, entonces mucha gente asocia de que este tipo de operación o esto fue un tipo de trauma en él. Pero otros especialistas comentan que pues no tiene nada que ver, porque fue una operación totalmente pues como quien dice ambulatoria y segura, ¿no? Y segura, y que pues no fue como algo más allá, algo más traumático. Pero yo creo que a lo mejor conociéndolo a él, yo creo que él sí lo vio de otra manera, ¿no? Porque imagínate tener 10 años y que te operen en tu aparato reproductor, a lo mejor eso le causó inseguridades. Sí, también. Porque yo creo pensaba, es que los demás niños no tienen lo mismo que yo porque sí y ellos no. Entonces yo creo que de ahí también le desarrolló algunas inseguridades con respecto a eso. Y es que aparte pues no tenía amigos en la escuela, o sea, no tenía como los típicos amigos de que pues tengo mi mejor amigo, sino tenía compañeros, que es muy distinto a tener como una afección con alguien más cercano, tener una comunicación. Y fíjate que yo creo que a partir de esto las cosas empeoraron cuando su mamá quedó embarazada de su hermano menor. Yo creo que ahí fue cuando, y lo hemos visto, o sea, muchas veces, obviamente toda la atención es para el nuevo hijo. O sea, si de por sí ya no le prestaban atención, no, ahora menos. Al momento de nacer su pequeño hermano, pues ya con esto ya no. A Jeffrey, exactamente. Que por cierto, mencionan que él pudo elegir el nombre de su hermano, por lo que le puso David. En inglés, David, exactamente, Y de hecho ese mismo año yo creo que todavía empeoraron más las cosas, porque su papá ya terminó la licenciatura y pues se puso a trabajar como químico analítico en una muy reconocida marca en Akron,
así mencionan. Entonces yo creo que pues ya al momento de que también el papá ya no estaba tanto en la casa y la mamá con estas enfermedades y luego con el nuevo hijo, pues yo creo que ahora sí ya, si estaba en segundo término Jeffrey, ya pasó al último. Y es que el papá, aparte del trabajo que él tenía como químico, él también se dedicaba a otra cosa, y es que se dedicaba también a la taxidermia, que este es un tema muy importante en esta historia porque tiene mucho que ver con Jeffrey Dahmer. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber comenzado cuando a los 4 años vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando pues buscaba más huesos debajo o alrededor de la casa de la familia y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. O sea, aparte de tener el interés, tenía como el gusto, ¿no? De, por ejemplo, cuando, no sé, uno cuando está pequeño pues ve un animal muerto en la calle, pues lo que menos quiere es acercarse al animal y tratar de abrirlo para ver qué es lo que hay dentro. Exactamente, yo creo que y a partir de ahí el papá vio que dijo, ay, pues le gusta esto a mi hijo, y como que lo enseñó a empezar a hacer taxidermia, y de ahí en adelante pues Jeffrey empezó desde muy pequeño empezó a diseccionar cuerpos de los animales, que hay dos versiones. Yo leí dos versiones, una que dice que él jamás asesinó un animal, que estos animales que él diseccionaba estaban muertos en la carretera, atropellados o habían fallecido por una u otras causas, y otra versión que dice que sí, que efectivamente él mataba a los animales. Que no sé cuál creer. Yo creo que la que sí los mataba, ¿no? Yo creo que ahí empezó pues quién el gusto sabe, pues empezamos asesinar. Dicen que los asesinos empiezan por los animales y después terminan con las personas. Exactamente. Y es que un dato muy interesante en la vida de Jeffrey Dahmer es que su familia siempre se estaba cambiando de casa o mudando de casa. En el 68 la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, ahí en el estado de Ohio, en el tercero de 2 años y el sexto de los Dahmer desde que se casaron. La casa se encontraba en un terreno en un acre y media en medio del bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, que era donde el papá pues realizaba la taxidermia y donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas y polillas y esqueletos pues de animales pequeños como las ardillas y las tamias, que las tamias es como una derivación de las ardillas. Algunos de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña, que era donde también las guardaba. Oye, que a partir de esto yo creo que ya empezó todavía cada vez más Jeffrey a darse cuenta que era algo que le gustaba. Al gusto, porque mencionan también que una vez estaban cenando pollo él con su familia y le preguntó a su papá, oiga papá, ¿qué pasaría si y los huesos, por ejemplo, de estos huesos del pollo los pongo en lejía, que es el cloro? Y como que él, en lugar del papá de asustarse, decía, o sea, mi hijo tiene interés por la ciencia, o sea, qué padre, o sea, a mi hijo le está despertando este interés que yo también tengo. O sea, qué padre que mi hijo nació igual que su papá, ¿no? Entonces, bueno, pues es que uno no pensaría otra cosa, ¿no? O sea, no pensaría que tu hijo se va a dedicar o va a terminar haciendo lo que hizo él. Esas atrocidades tan feas, ajá, ¿no? Entonces, pues ya de ahí le fue enseñando cada vez más a su hijo a hacer esto. Y es que yo creo que al adentrarse ya al mundo de la taxidermia, Dahmer, y siendo tan pequeño, yo creo que también la malicia de ser un adolescente, que en algunos casos pues no tienen la conciencia de un adulto, empezaron las bromas. Y es que una de las bromas de Dahmer que comentó es de que decapitó el cadáver de un perro para antes clavar su cuerpo en un árbol. Y lo que hizo fue de que lo escondió en el bosque y le dijo a un amigo que pues que fueran a ver algo que había en el bosque, que había descubierto unos restos de algo. Entonces él como si fuera una exposición. Fue el amigo, y el amigo pues quedó totalmente atónito, quedó muy traumado al ver la gran escena de que había frente a sus ojos. Entonces estas bromas que
para Jeffrey eran algo, podría decirse, inocentes, para las demás personas no lo eran, porque pues las personas no tienen contacto con la taxidermia, o ¿sí me explico? O sea, no sí, hay... yo no, siento así como, ay, no. Es un poco como retorcido, ¿no? Sí, no me parece como tan padre eso de la taxidermia, ¿no? Y a la par, pues también la mamá seguía cada vez empeorando más, tomando más antidepresivos, tomando más medicamentos que no necesitaba, y pues obviamente se iba alejando cada vez más de la familia, ¿no? Y yo creo que esto le afectó a Dahmer, que mencionan que a la edad ya de 14 años ya consumía whisky. Sí, o sea, él ya lo consumía en el salón de clases. Ajá, estaba en la escuela y él ya estaba... Y es que podríamos tomando. decir 14 años, pero es un niño a los 14 años todavía. O sea, apenas estás iniciando la adolescencia. Exactamente. Entonces, de hecho, bueno, cuando ya llegó a la pubertad, pues descubrió que era gay, que era homosexual. Entonces, que bueno, pues se empezó a descubrir como gay y como sintiendo atracción por chicos de ahí de su escuela, chicos de ahí de alrededor de su casa. Pero contrario a, yo creo, lo normal que sería, sus pensamientos sexuales eran sádicos. Sí, porque ya tenía como la escuela de la taxidermia. Ay, sí. Entonces, pues ya el deseo sexual lo tomaba de la mano junto con el deseo de destripar, ¿sabes cómo? Sí, de destruir. Y de hecho, como les comentaba, o sea, al contrario de como era de niño, muy tímido y todo, aquí cambió todo. Ya cuando estaba se podría decir en la preparatoria, hablando de aquí de México, se convirtió en como ya un poco más popular entre sus amigos. Y es que al momento de que entras, perdón que te interrumpa, que entramos a la preparatoria, a esta edad, pues tú ya quieres como encajar con tus compañeros, ¿no? Quieres ingresar a este círculo social y no ser pues un inadaptado, una persona alejada de los demás. Y él empezó como a hacerse como el payaso en las clases, y es que organizaba bromas, y estas bromas él tenía un nombre que se llamaba hacer un Dahmer, que estas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. Es que no aparte en la escuela, sino también fuera de la escuela realizaba estas bromas. En ocasiones Dahmer realizaba estas payasadas por dinero, pues para comprar él su mismo alcohol, porque ya empezaba a tener desde ahí un vicio. Desde los 14 años empezó a tener un vicio muy grande, y es que si le sumamos tanto ya su deseo sexual, la taxidermia y los problemas del alcohol, pues ya el camino no suena muy bueno, que muy digamos. Alentador, exactamente. Entonces, de hecho, hacía estas bromas para asustar a sus profesores, o sea, y pues todo el mundo se lo celebraba y lo apoyaba en la escuela. Se hizo un poco muy popular, exactamente. Fíjate, ya en el 77 ya las calificaciones de Dahmer pues ya habían disminuido mucho, porque pues ya sus problemas con el alcohol eran muy grandes y pues sus números empezaron a bajar, por lo que sus padres optaron pues por contratar un profesor que fuera a su casa a impartirles las clases, pero pues realmente no funcionó. A la vez había problemas dentro de la casa con los papás, porque pues había discusiones con el padre y con la madre. Entonces todo esto yo siento que fue afectando poco a poco a Jeffrey. Sí, inclusive pues ya también tanto afectó que también afectó a los papás. Incluso el papá descubrió que la mamá Joyce había tenido una breve aventura en septiembre del año de 1977, y pues ambos decidieron divorciarse, por lo que se lo contaron a sus hijos, que deseaban hacerlo pues amistosamente, sin necesidad de pelear, ¿no? El divorcio de los padres de Dahmer finalizó el 24 de julio del 78, y es que en consecuencia a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de la pensión alimenticia. Fíjate, nomás quiso al hijo menor. O sea, Jeffrey jamás lo quiso, y es que sí, como que no lo quiso. Jeffrey comentó también en una entrevista que él su mamá le había dicho que no lo quería, que no se lo quería llevar, porque como nunca estuvo con ella en los momentos más difíciles, y es cuando pues uno se pregunta, pues en cuáles momentos difíciles. Más bien ella debió haber estado con Jeffrey desde muy pequeño. Exactamente, y
Pues yo creo que también esto fue algo que afectó bastante a Jeffrey, saber que su mamá no lo quiso. Y fíjate que es muy parecido a lo que platicábamos hace 2 programas, también de la trituradora de angelitos, que la mamá no la había querido. Y es que hay un dicho ahí que comentaban en la información que investigué, que decía que los asesinos no nacen, sino se hacen. Sí, totalmente. Y es que se van haciendo conforme a las situaciones de la vida que se les van presentando. Como en este caso, hasta ahorita siento que el vaso de agua ya se está llenando muchísimo. Uh-huh. Y pues cuando se derrama es cuando realiza los actos tan atroces que pues ha cometido Jeffrey, ¿no? Sobre todo pues ya yo creo que ya es momento de entrar ya a partir de aquí. Lo que se menciona ya es su primer asesinato. Exactamente, que fue a principios de los 20 años su primer asesinato. Sí, o sea que apenas se había graduado y pasó esto. Fíjate, Dahmer cometió su primer asesinato en el año de 1978, 3 semanas después de su graduación. Uh-huh. El 18 de junio, Dahmer recogió en la autopista de casi 19 años al llamado Stephen Mark Hicks. Y es que lo que comentan es de que Jeffrey, pues él siempre frecuentaba esa carretera por la que pasaba para su casa. Y en esa carretera siempre se topaba a un chico que caminaba. O que de repente que corría. Entonces Dahmer pues lo atrajo tal torso de aquel hombre, porque a veces corría pues sin playera, ¿no? Sin playera. Y Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Fíjate que antes de eso yo leí una parte que este chico al que llevó a su casa fue el, como que en su pensamiento, el segundo, porque anteriormente él veía a otro chico que corría siempre. Ajá. Y que él ya tenía en su pensamiento lo que le quería hacer. Exacto. O sea, él decía, yo quiero pues estar con él y quiero estar o sea, ver sus entrañas y quiero escuchar su corazón, porque dicen que desde joven también se le acercaba a sus amigos para escuchar su corazón, a ver cómo latía el corazón de sus amigos. Entonces él quería sentir el corazón como dentro de él o tenerlo él en sus manos. Entonces un día que se animó a salir, dijo, voy a agarrar a este chico. Ese chico no salió a correr. Sí, es que Jeffrey se escondió detrás de unos arbustos con un bat para pues interceptarlo mientras él no se diera cuenta, pero pues no pasó. Nunca llegó y se quedó esperando. Suerte de este chico que no salió a correr ese día. Pero bueno, volviendo al primer asesinato. Posteriormente pasó eso. Ajá. Uh-huh. Volviendo al primer asesinato, hablamos de Stephen Mark Hicks. Que Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho un autostop que hoy le conocemos como el ride mentado, con el objetivo de ir a un concierto de rock, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con quien tenía la casa para él totalmente solo. Sí, porque ya en este punto de la vida de Jeffrey, él vivía solo con su papá y pues el papá se la pasaba trabajando. O sea, tampoco estaba en la casa, ¿no? Sí. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó pues sus más adentrados bajos instintos y sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas, pues sabía que en cualquier insinuación sexual que hiciera, pues sería rechazado totalmente Dahmer. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks pues ya quería irse y no quería pues ya quería irse de ahí, ¿no? Y Dahmer no quería que se fuera. Uh-huh. Por lo que lo golpeó con una mancuerna mientras estaba de espaldas, y esta mancuerna era de 4.5 kilos. Más tarde declaró que golpeó a Hicks 2 veces por detrás mientras estaba sentado en una silla. Uh-huh. Cuando Hicks cayó inconscientemente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego tener una felación mientras estaba sobre el cadáver. Sí, esto le excitaba mucho. Uh-huh. Como que no le gustaba como tener el contacto persona a persona despierta, o sea, que tuvieran ese contacto con Dahmer. ¿Sí me explico? Sí, le excitaba más tener las relaciones con mientras las la persona que no se moviera. Muertas, o sea, la necrofilia se podría decir.
Sí, pero, o sea, a él le gustaba como que no se movieran más que nada. Ujú. O sea, que se quedaran rígidas. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de Hicks en su sótano para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Y es que aquí él, pues como habíamos comentado, ya tenía una escuela detrás de lo que se podía hacer con un cuerpo por medio de la taxidermia. Que dicho sea de paso, también antes de tirarlo ahí alrededor de su casa, él quería irlo a tirar al bosque y se lo llevó unas bolsas negras, entonces creo que iba a exceso de velocidad y lo detuvo un policía. O sea, aparte de ser un asesino, tenía mucha suerte porque este policía lo detuvo y pues él traía las bolsas negras en el asiento de atrás, ni siquiera en la cajuela. Que parte de esa escena y de algunas escenas que estamos comentando están en una serie de Netflix que se llama Dahmer el monstruo, algo así. Ajá. Y esa escena, precisamente la que comentas del policía, ¿A poco sí está esa? está esa escena donde lo para el policía y Jeffrey se pone súper asustado, pero pues realmente no lo descubre. Sí, nada más le dice, a ver, tu licencia, todo esto, y lo que llevas allá atrás, le dice, no, pues basura, ándale pues, vete, y se va. Entonces dice, no, mejor me regreso a la casa y pues a ver cómo le hago, y ya hace lo que tú mencionas, que se deshace del cuerpo, y dice, no vuelve a pasar esto porque después sí me van a atrapar. Fíjate, luego de este atroz suceso, Dahmer se incorporó al ejército de los Estados Unidos como doctor, a lo que sus problemas del alcohol hicieron que lo dieran de baja, porque se la mantenía tomando, entonces Sí, pues problemas ahí, tenían problemas ahí. La decisión de Dahmer era irse a un lugar más cálido, ya que donde él provenía pues el clima era algo frío. Se mudó a Florida para trabajar en una tienda de comida y rentó un departamento cerca, pero su problema con el alcohol siguió persistiendo, por lo cual se gastaba todo su dinero en bebidas y también se gastaba lo de la renta, por lo que se quedó en la bancarrota y pidió la ayuda de su padre para poderse regresar a Ohio. Y de hecho ya cuando se regresó a Ohio con su padre y su madrastra, que de hecho al poco tiempo pues tuvieron otra vez problemas, o con lo mismo, con el alcohol, y hasta también tuvo problemas con la justicia, y el padre lo mandó, no lo aguantó y dijo, te vas a vivir con tu abuela. Híjole, es que Oye, aquí hay dos problemas muy grandes. Desde el papá hasta final, o sea, hasta el último momento de Jeffrey. Yo sé que los papás pues hacen hasta lo imposible por sus hijos, ¿verdad? Pero creo que el papá le aplaudió muchísimas cosas a Jeffrey y pues no sé, los pasaban por desapercibidas, y el simple hecho de deshacerse del problema mandando a su hijo con su abuela. Oye, pero ¿cómo mandas a tu hijo problemático con tu mamá? O sea, si tu mamá ya es una persona mayor, si tú, siendo más joven que tu mamá, no pudiste con tu hijo, ¿qué te hace pensar que no va a seguir haciendo lo mismo con la abuela o cosas peores que sí hizo? Exactamente, y es que al principio todo marchaba bien, consiguió su trabajo, pero nuevamente fue despedido por problemas por el alcohol. Al estar desempleado, su abuela, fíjate, lo mantenía con dinero, o sea, le daba dinero para que pudiera hacer sus cosas. Jeffrey, comprar alcohol y más cosas, ¿no? Dahmer empezó a tener deseos más allá. Robó un día un maniquí de una tienda. Él se dice que se escondió en el probador todo el día hasta que cerraron la tienda. Tomó este maniquí porque al momento de ver el maniquí, que es el puro torso, que era lo que a él le gustaba y lo que le prendía ahí sexualmente, pues robó ese maniquí y se lo llevó a su casa. Empezó a tener felaciones con este maniquí, incluso decían que se metía a bañar con el maniquí. Un día la abuelita pues entra al cuarto de Dahmer, abre el closet y lo primero que se da cuenta que tiene Dahmer es un maniquí en el closet. Entonces para ella se le hizo pues muy raro y le dijo a Dahmer, tírame eso por favor. Entonces para Dahmer fue como pues también un enojo muy grande que le tiraran algo que a él le gustara, ¿no? Y ya posteriormente de esto hubo otro asesinato, precisamente el 20 de noviembre de 1987. En ese momento pues él seguía viviendo con su abuela.
Y dicen que se encontró con un hombre de 25 años llamado Steven Tuomi en un bar y lo convenció de que fueran a un hotel llamado Hotel Ambassador en Milwaukee, donde él había alquilado una habitación por una noche, y según este último no tenía intención de asesinar a Tuomi, sino que pretendía simplemente pues nada más drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. Fíjate, o sea, ni siquiera tener o llegar a tener relaciones sexuales con él, o sea, nada más explorar su cuerpo mientras él estaba totalmente inconsciente. Y volvemos a lo mismo, tenía una fijación por las personas inconscientes, como tú mencionas. Bueno, la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuomi tumbado bajo él en la cama. Y es que aquí también Dahmer se drogó. O sea, también empezó a consumir sustancias, o sea, ¿no? Ya empezó a consumir. Entre los dos, y ya no supo. Y dice que al día siguiente que se despertó, pues el normal, Tuomi lo encontró tumbado bajo la cama, con el pecho aplastado y con moretones negros y azules. Y mencionan que además le salía sangre de la comisura de la boca. Y los puños y un antebrazo de Dahmer estaban muy morados. Sí, como que Dahmer le había moretones pegado, ¿no? Ajá, como que había habido alguna especie de lucha y discusión. Entonces, posteriormente, Dahmer declaró que él no se acordaba de lo que había pasado esa noche y que obviamente pues había asesinado a Tuomi, ¿no? No podía creer él lo que había ocurrido. Dijo, es que no puedo creer lo que ocurrió, no sé qué pasó. Y vale. Sí le creo, ¿eh? Sí, porque él siempre, hasta la fecha, sus últimos días, él aceptó las cosas que hizo y cómo las hizo, pero él realmente decía, es que yo no me acuerdo de ese asesinato. De ese en particular. Y después de esto, pues imagínense el problema que le podría ocasionar pues esta situación en un hotel, ¿no? Salió y compró una maleta, regresó y ahí transportó el cuerpo de este chico hasta la casa de su abuela. Sí, sale del hotel, va y compra una maleta grande, la más grande que encontró en la tienda, ingresa al hotel con estos carritos como de maletero, podría decirse. Sí. Ingresa a su cuarto, lo que hace es de que mete este cuerpo en la maleta y sale con este carrito hacia la calle. Incluso hay unas grabaciones que están ahí que puedes ver del hotel. Fíjate. Y pues como les los mencioné, de ahí se llevó el cuerpo a la casa de su abuela. Ahí separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo. Y antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos, él pues las echó en unas bolsas de basura. Envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo, fíjate. Y es que uno de los datos muy importantes también en este caso es que hay algo que los asesinos les gusta hacer, que es conservar ciertas prendas o ciertas cosas de sus víctimas, y en este caso a este asesino lo que le encantaba hacer era conservar las cabezas de sus víctimas, que en este caso fue una de ellas, que durante las 2 semanas siguientes al asesinato de Tuomi, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla y con un detergente industrial a base de vacidad, y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo. Luego lo utilizó el mismo cráneo como estímulo para su felación. Híjole, es que ya cuando ya hablamos de tener felaciones por medio de estas cosas, pues yo creo que ya es una mente totalmente enfermo, ¿no? Retorcida, ¿no? Y pues finalmente, como ya después de tanto proceso que le hizo al cráneo, estaba demasiado frágil, por este proceso de blanqueo y todo esto que le hizo, mejor lo pulverizó y se deshizo de él. Sí, pues ya no le iba a servir, ¿no? Sí, ya no iba a poder estar con el cráneo. Tras el asesinato de Tuomi, Dahmer comenzó a buscar pues activamente a sus víctimas, la mayoría de las cuales encontraba en los bares gays o cerca de ellos, y a las que solía traer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam, que es como una familia de las clonazepam que sirven para drogar, antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la desvivía por estrangulamiento. De hecho, poco después del asesinato en el Hotel Ambassador, el de Tuomi, más o menos unos meses, 2 meses, se encontró con otro chico que se dedicaba pues a la prostitución. Mencionan que era un nativo americano y que tenía 14 años, fíjate. O sea, estaba muy pequeño. Estaba totalmente menor de edad, llamado James Doxtator.
Entonces Dahmer atrajo a este chico a su casa ofreciéndole $50 para posar desnudo, porque Dahmer también se hacía pasar por un fotógrafo, ¿no? Por fotógrafo, y es que pues también le gustaba la fotografía, pero fotografía pues no normal, ¿verdad? Bastante fea. Entonces, pues lo invitó y este chico accedió. Entonces tuvo relaciones sexuales con él. Cabe mencionar que fue en la casa de la abuela, seguía viviendo en la casa de la abuela en el sótano. Posteriormente, obviamente, drogó a este chico y lo estranguló en el suelo del sótano de su abuela. Posteriormente lo dejó ahí durante una semana antes de pues hacerle el mismo ritual, le podríamos decir, que hizo anteriormente con Tuomi. Lo desmembró de una forma muy parecida y se deshizo de los restos del cadáver. Oye, pero mi pregunta es, ¿por qué la abuela nunca escuchó nada? ¿Algún tipo de forcejeo? ¿Algún tipo de, no sé, cuando estuvo desmembrando los cuerpos, algún tipo de golpe fuerte? Porque pues los cuerpos tienen mucha sangre y pues despiden mucho, o sea, salpica, ¿sí me explico? Entonces, ¿la abuelita nunca habrá visto algún tipo de señal? Yo creo que la abuelita a lo mejor ya no escuchaba bien, a lo mejor el sótano estaba muy muy debajo de la casa, porque pues el sótano estaba debajo de la tierra y a veces puede que no se escuche, tal vez. Otra cosa que yo creo que estoy seguro que Dahmer pues hacía el mínimo ruido que se pudiera, ¿no? Entonces ya como era una persona grande, a lo mejor tampoco podía bajar las escaleras para revisar el sótano, esta mujer, ¿no? Sí. A lo mejor todo esto derivó a que pues la señora jamás se diera cuenta. Entonces se deshizo de los restos del cadáver de este chico y los trasladó a un contenedor de basura, excepto el cráneo, que hirvió y limpió otra vez en lejía antes de que otra vez pasara lo mismo que pasó anteriormente. O sea, le encantaban los cráneos a él, ¿no? Exacto. Fíjate, luego el 24 de marzo del 88, Dahmer conoció a un hombre bisexual de 22 años, pues ya más grande, llamado Richard Guerrero, que lo conoció fuera de un bar gay llamado The Phoenix. Dahmer atrajo al joven a la residencia de su abuela, aunque el incentivo en esta ocasión fueron los $50 para que simplemente pasara el resto de la noche con él. Le ofreció dinero. Sí, no le ofreció fotos ni nada. Ajá. A continuación, pues posteriormente drogó a Guerrero con somníferos y lo estranguló con una correa de cuero para posteriormente practicar una felación con el cadáver. Dahmer desmembró el cuerpo a las 24 horas del asesinato, tiró los nuevos restos a la basura y conservó el cráneo nuevamente antes de pulverizarlo varios meses después. O sea, ni siquiera una semana o 2 semanas, sino varios meses después. Imagínate todos estos cráneos que conservaba en la casa de la abuelita. Oye, pero aquí también no habrá olido. Sí, no, o sea, pues es que todo eso huele. Tiene que despedir algún olor aunque te hayas deshecho de las demás partes del cuerpo. O sea, siento que sí está también bastante extraño esta parte. Fíjate, luego el 23 de abril Dahmer atrajo a otro joven a su casa. Sin embargo, Dahmer, después de darle a la víctima un café drogado, la pareja escuchó a la abuela de Dahmer llamar: ¿eres tú, Jeff? Aunque su nieto respondió de una manera que hizo creer a su abuela que estaba solo, esta observó que realmente pues no lo estaba. Por ello, Dahmer optó por no matar a su víctima en lo particular, sino que esperó a que se quedara inconsciente para llevar al Hospital General del Condado a su víctima. O sea, él llegó, se salvó. Y esta escena totalmente está ahí en esa serie, que está muy suave esa escena porque el muchacho, la persona que lleva, pues está totalmente drogado en la sala y la abuelita le está preguntando: ¿estás bien, mijo? ¿Estás bien? Entonces, pues Dahmer lo quiere matar, ¿no? Y pues se salva porque la abuelita le dice: no, lo tienes que llevar al hospital porque él no se encuentra, está muy mal. Entonces pues automáticamente ahí se salva esta persona. Y a partir de ahí ya pasaron unos meses. En septiembre de ese mismo año, de 1988, la abuela de Dahmer ya le dijo que se mudara. En gran medida, obviamente, por su forma de beber, esta costumbre de meter hombres a la casa, ya empezó a altas horas de la noche, los malos olores, lo que te decía ahorita, los malos olores que ocasionaban, que pues dice que emanaban del sótano, pues obviamente, ¿no? Estos malos olores, y dice que pues lo corrió. Y posterior de esto, Dahmer encontró otro lugar donde vivir, que es la habitación en el número 808 de la calle 24 Norte.
Se trasladó a su nueva residencia el 25 de septiembre. 2 días después fue detenido por drogar y acariciar sexualmente a un niño de 13 años al que había traído a su casa, con el pretexto también de posar desnudo para fotografías. Y es que, o sea, al hablar de un niño de 13 años es algo totalmente aberrante, desde pedófilo, o sea, todo eso. Totalmente, de pederastia y todo. Y pues a partir de aquí, fíjate, como tú mencionabas, el padre de Dahmer lo solapó mucho porque contrató un abogado llamado Gerald Boyle para defender a Dahmer, y a petición de Boyle, Dahmer fue sometido a una serie de evaluaciones psicológicas antes de sus próximas audiencias judiciales, que revelaron que albergaba profundos sentimientos de alineación, y después le hicieron otra evaluación 2 meses después y reveló que era un individuo impulsivo, desconfiado de los demás y consternado por su falta de logros en la vida. Fíjate, estaba como que tenía trauma por este tipo de cosas, porque si te fijas, de que no había logrado, ¿no? Si te fijas, ya tenía más de 20 años y pues no había logrado como algo importante, ¿no? Sí, pues porque ya no mencionan siquiera que haya salido de la escuela o con qué calificaciones, o ya que ya no tenía amigos. Y es que sabes de que un dato también importante aquí en esta historia nuevamente es que la mamá había sido diagnosticada con un tipo pequeño de esquizofrenia. Y es que muchos se preguntan si la esquizofrenia se puede heredar. Y en muchos de los casos sí se hereda. Y investigué y supuestamente se puede heredar en un 10%. Entonces probablemente los problemas psicológicos de la mamá que tuvo, el haber tomado pastillas estando embarazada de Dahmer, todas estas como, pues sí, o sea, ¿cómo te diré? Son traumas para él, pues lo afectaron y llegó a ser lo que fue en ese tiempo Dahmer, ¿no? Exactamente. De hecho, el 30 de enero de 1989, Dahmer se declaró ya culpable de los cargos de agresión sexual en segundo grado y de seducir a un niño con fines inmorales, aunque la sentencia fue suspendida hasta mayo. El 20 de marzo, Dahmer se ausentó 10 días del trabajo, y durante los cuales se trasladó a casa de su abuela otra vez. O sea, volvió otra vez con la abuelita. Fíjate, 2 meses después de su condena y 2 meses antes de su sentencia por la agresión sexual, Dahmer asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo mestizo de 24 años llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo del 89. Según Dahmer, en esta ocasión en lo particular no buscaba cometer un crimen. Sin embargo, poco antes de la hora de cierre de esa noche, Sears simplemente empezó a hablar conmigo. Eso comentó Dahmer. Dahmer atrajo a este último a la casa de su abuela, donde ambos practicaron tener relaciones antes de drogarlo y estrangularlo. A la mañana siguiente, Dahmer colocó el cadáver en la bañera de su abuela. O sea, imagínate que la abuela fuera ya a bañarse, pues ahí se iba a encontrar toda la escena, ¿no? Donde lo decapitó antes de intentar desollarlo. Despojó la carne del cuerpo y pulverizó los huesos que tiró a la basura. Según Dahmer, Sears le resultaba excepcionalmente atractivo porque pues era modelo, y fue la primera víctima de la que se conservó permanentemente alguna parte del cuerpo. Incluso conservó su cabeza y sus genitales en acetona y los guardó en una caja de madera que luego colocó en su casillero del trabajo. Cuando se mudó a una nueva dirección al año siguiente, se llevó los restos allí. Y es que ya hablando en este punto, Dahmer ya era un experto total en el manejo de cómo deshacerse de un cuerpo. Ya tenía la experiencia desde niño con la taxidermia en los animales hasta varias víctimas. Entonces para él era totalmente normal el deshacerse de un cuerpo. El 23 de mayo del 89, Dahmer fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 1 de reclusión en un centro penitenciario, con permiso para trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le exigió que se registrara como delincuente sexual. Eso se utiliza mucho en Estados Unidos, de que sí, cuando cometes algún acto de esta índole, ya te registran y estás como ya tachado de una lista que no te puedes acercar a escuelas a lo mejor, y muchas cosas, y que inclusive pues puedes entrar y buscar. O sea, por ejemplo, si conoces a una persona, puedes ingresar a la página y revisar si está tipificado como delincuente sexual. Exacto. Entonces ya 2 meses después de su salida programada del campo de trabajo, de hecho Dahmer salió de este régimen debido al inicio de su libertad condicional de 5 años. Al ser liberado, dicen que de hecho el papá quería que siguiera ahí.
pero que él se portó muy bien y mandó una carta diciendo que se arrepentía, que se sentía muy arrepentido y que se sentía ya muy bien, y lo dejaron salir un poco antes de que cumpliera bien su lo que tenía que cumplir. O sea, dicen que también empezó como a tener estas ideas religiosas. Ajá. Para poder pues durar menos, ¿no? En la cárcel. Y entonces ya después de esto, en mayo del 1990, se mudó a los apartamentos de Oxford, situados en la calle 25 norte de Milwaukee. Aunque estaba situado en una zona de alta criminalidad, el apartamento estaba cerca del lugar de trabajo donde trabajaba Dahmer y estaba amueblado, y por $300 al mes incluía todo, pues todos los recibos de agua, luz y todo, excepto la electricidad, pero de todos modos era muy económico, pero sí incluía el agua y todo lo demás. A partir de aquí, pues obviamente siguió haciendo sus fechorías en este lugar, pero este lugar y ya es que nos estamos yendo rápido por el tiempo, porque, o sea, son muchísimos asesinatos los que realizó, y yo creo que pues no terminaríamos. Le estamos mostrando los más importantes. Ahondar exactamente en todo lo que hizo, que si bien ya lo que hemos dicho es muy explícito, los demás fueron de la misma manera, los demás asesinatos. Y es que hubo un asesinato también que estuvo ahí muy sonado en la serie, y fue de un chico que también lo citó en el departamento y lo drogó. Entonces este chico escapa de las manos de Jeffrey, sale del departamento. Incluso la vecina en la serie ve cuando porque Jeffrey tenía una vecina enseguida del departamento, Glenda Cleveland. Ajá, que pues tenía como un tipo de conexión con el departamento de él por medio de unas rejillas donde pasaba el aire acondicionado. Sí. Entonces dice la vecina que se quejaba porque había muchísimo olor a putrefacción que entraba en su departamento, y que aparte en las madrugadas o en las noches decía que había como tipo de forcejeos o peleas. Ella lo que hizo fue de que siempre denunció por teléfono a las autoridades sobre estos hechos que estaban ocurriendo en el departamento de Jeffrey, pero la policía no le hacía caso. Y dice que también siempre escuchaba en la noche como sierra, como que cortaban algo, cortaba, ¿no? cosas, decía, pues ella obviamente lo que menos se imaginaba es que cortaba huesos, ¿no? Lo que decía, ay, este chico siempre está trabajando de noche y siempre está molestando. Ajá, entonces llegaron a ir las autoridades, pero en aquellos años también el simple hecho de ser una persona de color, pues era de que eras ignorada, golpeada, entonces había mucho racismo. Entonces al ver que ella era una persona de color, pues los policías no le hicieron caso. Sí, este chico que se logró escapar también mencionan que era menor de edad. Entonces, bueno, y volviendo ya al tema de la persona esta que se escapa, llega con unos policías, sale del departamento y afortunadamente estaban unos policías afuera fumándose un cigarrillo, ¿no? Entonces les dice, oigan, ayúdenme, estoy drogado, me quieren desvivir una persona allá adentro. Entonces los policías pues lo agarran y le dicen, oye, pues ¿qué está pasando? En eso sale Jeffrey Dahmer. Sí, Jeffrey había ido a comprar unas cervezas. Ajá. Porque como que dijo, como que le valió, y iba regresando con las cervezas y se lo topan y le dicen, le dice el chico, él es, le dicen, él lo conoce, dice, sí, es mi amigo, ay, es que anda bien drogado y bien borracho, no le hagan caso, se está bueno, de hecho mintiendo. dice él que les dijo que pues era su compañero. Entonces ellos lo asociaron a que no era su compañero, sí, sino era su novio, pareja, su pareja, y que probablemente estos problemas que tenían pues eran maritales, o sea, era de problemas de ellos. Entonces lo que le dijeron a Dahmer es, no, pues resguárdalo, llévatelo otra vez para adentro. Entonces imagínate ya no dejes que salir, ya no dejes que se te escape. O sea, ya ese muchacho ya no volvió a su casa. Jeffrey se encargó totalmente de acabarlo y de pues desmembrarlo, ¿no? Oye, pero te digo, qué suerte tenía Jeffrey en estos momentos, ¿no? Hasta este momento tenía suerte, pero ya al final, donde se le logró escapar otro, ahí ya no contó con la misma suerte. Y esto fue el 22 de julio del 91. Fue Tracy Edwards su última víctima. Consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. Oye, que dicen que de hecho se logró escapar Tracy Edwards y todavía traía a las esposas. Entonces, de hecho, hasta vecinos llamaron a la policía diciendo que andaba un hombre medio desnudo
vagando por las calles con unas esposas puestas. Entonces fue la policía y lo recogió de la calle. Dicen que él no tenía ningún rasguño más que en la rodilla y presumen que él se había caído y se había cortado la rodilla, no que le había hecho daño Dahmer. Entonces al momento de ingresar ya al apartamento de Dahmer, mencionan que le dicen ¿dónde están las llaves de las esposas? Dice él, es que no las tengo porque planeaba cortarle las manos. Ya cuando fue descubierto. Híjole. Fíjate, en su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambo de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rostros de sangre en las paredes. O sea, todo un museo de aberración en el departamento de Jeffrey Dahmer. Por eso la vecina se quejaba tanto de todo lo que pasaba ahí y que jamás fue, escuchado. Fíjate que hasta los policías que entraron en shock. Sobre todo el policía que abrió el refrigerador, porque menciona el policía que él escuchó el grito de Dahmer cuando abrió el refri, pero en realidad fue el grito de él. Y hasta se escuchó hasta afuera porque dijo la vecina, yo escuché un alarido, o sea, un grito muy fuerte, y fue el grito del policía imagínate, de ver todo eso. O sea, los policías quedaron traumados. Exactamente. Pues ya después los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante y enajenación mental para ser condenado en una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. O sea, y yo creo que él debió de haber estado en el hospital psiquiátrico porque también pudo haber sido una amenaza para los demás reos, porque pues si hablamos de gente inocente en la cárcel o gente cuerda o gente que está cumpliendo su condena de manera correcta, pues estaba a tal grado de tener esta amenaza. Y es que los reos comentan que Jeffrey tenía como cierta protección, porque siempre Jeffrey tenía a 2 policías en sus espaldas, siempre lo cuidaban. Sí, porque sabían que mucha gente al momento de escuchar todo lo que hacía, pues lo querían desvivir, o sea, mucha gente dentro del penal y de la cárcel. Y pues en una de esas que le tocó a Jeffrey hacer su limpieza en un gimnasio, uno de los reos que pues yo creo ya lo traía, y es que algo aquí mucha gente comenta que pasó intencionalmente, de que sus policías lo dejaron ahí un ratito solito, pues para que pasara este acto, ¿no? De que el reo terminara con la vida de Jeffrey Dahmer. Y es que al momento de que los dejaron solos en el gimnasio, pues Jeffrey estaba limpiando muy, muy ameno, muy tranquilo, y en eso el reo agarra una mancuerna y lo golpea en la cabeza, y es cuando ya empieza a golpearlo bastante hasta terminar con la vida de Jeffrey Dahmer. Y es que un dato interesante aquí es que cómo terminó Jeffrey Dahmer, como Jeffrey Dahmer terminó con su primera víctima con una mancuerna. O sea, cómo se relaciona todo de la esto, misma ¿no? manera. Que falleció de la misma manera. Fíjate, las 15 cadenas perpetuas suman más o menos 950 años. No, o sea, era imposible. Habían dado exactamente. Que le querían dar la mentada inyección en ese momento para ya terminar con Jeffrey Dahmer, pero el juez que tocó en ese entonces comentó que pues no era justo que Jeffrey se muriera. Era justo que Jeffrey sufriera con sí, toda la condena, toda su vida al ver todo esto. Sobre todo porque cuando fueron los juicios estaban los familiares de las víctimas de Jeffrey, y él, todo lo que nosotros les platicamos aquí que hizo con los cuerpos, él lo platicó ahí, detalle por detalle. Imagínate el shock
lo triste y incluso para hay una los familiares de las víctimas. Incluso hay una escena muy en lo particular del juicio donde una madre le grita muy feo a Jeffrey Dahmer, que lo vamos a poner aquí en el video para que usted vea esta grabación, y pues se me hace muy impactante porque en la serie que realiza Netflix las actuaciones que manejan estos artistas es totalmente profesional, que comparan una escena con la otra y es igualito cómo actúa la persona con la mamá de la víctima. Híjole, yo creo que hicieron muy buen trabajo. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. Goddammit. Look at me, motherfucker. I'll kill you. Los de Netflix. Sí, está muy, muy bien hecha esta serie. Pero pues bueno, si pasamos ahora a los datos de qué películas se han hecho sobre Jeffrey Dahmer o series, pues Jeffrey Dahmer sacaron The Secret Life, fue estrenada en el 93, la película biográfica de Dahmer fue estrenada en el 2002, Raising Jeffrey Dahmer fue estrenada en el 2006, en el 2012 el documental independiente Jeffrey Dahmer Files, estrenado en el Festival de South by Southwest, en el 2017 Get Out. En el 2017 el director Mark Myers presentó My Friend Dahmer. O sea, han hecho innumerables series, películas, documentales. Pero yo creo que mi favorita yo me quedo con la de Netflix. Porque pues está muy, muy detallada. Las actuaciones están muy bien. Y pues hasta aquí yo creo que llegó este caso tan aberrante, tan sin palabras, la verdad. Sí, terrible. Yo creo que ha sido uno de los asesinos más despiadados en los Estados Unidos. Totalmente. Y más despiadados de los que hemos hablado aquí en este programa. Entonces esperemos que haya sido pues de su interés este programa. No digo agrado, sino de su interés este programa. Y pues comenten sobre todo qué les pareció este episodio aquí en el video. Comenten abajo qué les pareció. Si tienen alguna otra información de Jeffrey Dahmer que puedan aportar ahí abajo, lo comentan. Y pues sobre todo denle like al video, compártanos con sus amigos y suscríbanse. Totalmente. Y también, pues sí, que nos den like en todas nuestras plataformas. Totalmente. Exactamente. Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Terror Letra por Letra en Spotify, Apple Podcast, TikTok, Facebook y por supuesto YouTube, donde los invitamos a suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Y pues sin más que decir, nos despedimos. Fue un gusto haber estado con ustedes como cada noche. Mi nombre es Álvaro Flores. Yo soy Darien y que descansen en paz.